Hola, buenos días. Vamos a resumir unos cuantos conceptos que vimos los últimos días en clase y que debido a las fallas, pues conviene repasar en un vídeo porque mucha gente no pudo asistir. Bien, tenemos las tres magnitudes fundamentales con las que vamos a trabajar, que es la intensidad, la diferencia de potencial o voltaje y la resistencia. ¿De acuerdo? Medidas en la intensidad en amperios, la diferencia de potencial en voltios y la resistencia en ohmios. Aquí tenéis las tres magnitudes básicas. Se relacionan a través de la ley de Ohm, que se suele escribir así. Aquí la tenéis. ¿Vale? Resistencia igual a la diferencia de potencial partido la intensidad. Esto se suele aplicar entre dos puntos del circuito y entonces tendríais la diferencia de potencial entre esos dos puntos del circuito, la intensidad que circula entre esos dos puntos del circuito y la resistencia que hay al paso de la corriente entre esos dos puntos del circuito. Si los que nos preguntaran fuera la intensidad, bueno, pues despejamos la intensidad de aquí, la intensidad pasa multiplicando porque está dividiendo, la resistencia dividiendo porque estaría multiplicando. Y si lo que preguntaran es fuera la diferencia de potencial, pues la intensidad pasaría multiplicando, diferencia de potencial igual a R por I, que es lo que tenéis básicamente aquí. ¿Vale? Pues ya digo, cuando vayáis a aplicar la ley de Ohm, que es esta de aquí, o esta, es importante que tengáis claro entre qué dos puntos. Aquí tenéis el circuito más sencillo posible. Mirad, un generador, ¿vale? Que viene simbolizado por esto, cuya característica fundamental es la diferencia de potencial, 10 voltios, 20 voltios, 30 voltios, las pilas, por ejemplo, de 1,5 voltios, el voltaje que sea, ¿de acuerdo? Aquí nos dan una bombilla, que está simbolizado por esto de aquí, podría ser una bombillita, perdón, con la resistencia de esa bombilla. Y lo que me preguntan es la intensidad que circula por el circuito, ¿vale? Es decir, cuánta intensidad circula por este circuito. Aplicamos la ley de Ohm a todo el circuito, no hay más, es el circuito más sencillo que existe, lo aplicaríamos desde aquí hasta aquí, los cables básicamente no cuentan, por lo tanto, la intensidad de corriente sería la diferencia de potencial según esta fórmula, que son 10 voltios, partido la resistencia, que son 2 ohmios, está circulando una intensidad de 5 amperios. ¿De acuerdo? Otro ejemplo un pelín más complejo. Ahora lo que pasa es que en lugar de tener una resistencia, como teníamos aquí, la bombilla actúa como resistencia, es lo que gasta energía. En un circuito, una forma de definir la resistencia pues sería aquello que es lo que gasta la energía que aporta el generador, que es la pila. Bueno, pues aquí tendréis dos resistencias que están en serie. En serie quiere decir que están una detrás de la otra. Una detrás de la otra. Luego veremos en paralelo qué es esta situación. Aquí están en serie. Cuando las resistencias están en serie, la resistencia equivalente, que se llama la suma de las dos, digamos, viene dada por una expresión muy sencilla. Simplemente se suman. Una de 2 ohmios más otra de 2 ohmios, 4 ohmios. Y ya está. No tiene más. Si hubiera otra, de los ohmios que fueran, se suman directamente y no hay ningún problema. Por tanto, las resistencias que están en serie se suman. No hay más historia. Y ahora aplicamos la ley de Ohm a todo el circuito. Intensidad que circula por todo el circuito, diferencia de potencial de todo el circuito, los 10 voltios, digamos, que aporta el generador, partido por la resistencia equivalente, que son 4 ohmios, porque lo hemos calculado aquí arriba, 10 partido 4, 2,5 amperios, y como vemos, al ser la intensidad que circula la mitad que antes eran 5, aquí lo tenéis, ahora son 2,5, la mitad, deduciríamos que las bombillas, que son iguales a la de antes, antes teníamos una, ahora tenemos dos, pues esa bombilla brilla la mitad, porque aquí circulan 5 amperios, aquí solo circulan 2,5. El brillo se reduciría a la mitad. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a algo un poquito más complejo, que es cuando tenemos bombillas en paralelo, bombillas o resistencia. Imaginémonos que las dos mismas bombillas que teníamos aquí las conectamos pero en paralelo. Fijaos que antes la corriente tenía un único recorrido, no había más, pero ahora tiene dos opciones. Va por aquí y a partir de aquí puede pasar por la rama de arriba, puede pasar por la rama de abajo y aquí se vuelve a juntar, ¿vale? Y ya está.
De acuerdo. Aquí hay un pequeño fallo. Aquí tendríamos la intensidad total, la intensidad total que circula por el circuito, que se divide en la intensidad 1 y en la intensidad 2. Vale, vamos a calcular primero la intensidad total. Para calcular la intensidad total, si el circuito está compuesto por resistencias en paralelo, hay que aplicar la siguiente fórmula. En el numerador las multiplicáis, 2 por 2, y en el denominador las sumáis, 2 más 2. En este caso, pues coincide que 2 por 2 es 4 y 2 más 2 es 4, pero no tiene por qué. En este caso concreto nos sale que la resistencia es 1 ohmio. Fijaos qué curioso que al poner dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente se hace más pequeña. Se hace más pequeña. Entonces aplicamos la ley de Ohm a todo el circuito. Intensidad total, que es esta de aquí, que circula por el circuito, diferencia de potencial 10 voltios, partido la resistencia total que hay, que hemos calculado que es 1 ohmio. Por lo tanto, circulan por aquí 10 amperios, tanto por aquí como luego en este otro lado por aquí. También circularán 10 amperios, ¿vale? Por aquí. Pero aquí se ha de dividir. ¿Cómo hacemos el cálculo de cómo se divide? Pues sencillo. Aplicamos la ley de Ohm, por ejemplo, al ramal de arriba. Intensidad que circula por el ramal 1 será la diferencia de potencial, que sigue siendo 10 entre ese punto y ese, porque aquí no hay nada que consuma energía, por lo tanto sigue siendo 10, partido por 2, 5 amperios. ¿De acuerdo? Y por el ramal de abajo es que es exactamente lo mismo, porque las resistencias son iguales. Luego sería 10, diferencia de potencial, partido por 2, también 5 amperios. Lógicamente, si llegan por aquí 10 amperios, que es lo que hemos calculado, se van 5 por aquí, 5 por aquí, y luego se vuelven a juntar por aquí para volver a sumar 10. ¿Cómo sería si las resistencias fueran diferentes? Pues aplicar las mismas fórmulas exactamente igual y los números lógicamente serán diferentes, ¿vale? No sé, podría haber hecho un ejemplo, a ver si lo puedo hacer aquí más o menos rápido. Imaginémonos que fueran 4 y 2. Vale, pues si fueran 4 y 2, arriba sería 4 por 2 y abajo serían 4 más 2. 4 más 2. Claro, eso sale 8 sextos. 8, 4 por 2, 8 sextos. 8 sextos son 4 tercios. 4 tercios sería la resistencia equivalente. Por lo tanto, la intensidad total sería 10 partido por 4 tercios. 10 partido por 4 tercios, esto es un poco difícil, lo podría haber hecho antes, pero bueno. El 3 pasa multiplicando, son 30 partido por 4, 30 partido por 4, si no me equivoco, este 3 pasaría aquí, 30 partido por 4, que son 7,5 amperios. 7,5 amperios es la intensidad total que circularía. ¿Cuánto circula por cada rama? Pues por ejemplo, por la rama 1, si hemos considerado que ahí está la de 2, pues sería 10, ¿vale? 10 partido por 2. Pasarían 5 amperios, eso sería I1, ¿vale? 5 amperios. Y por la rama 2, tengo aquí un poquito de espacio, no mucho, pero lo puedo hacer. Por la rama 2, que vamos a considerar que ahí está la resistencia de 4 ohmios, pues sería 10 partido por 4. 10 partido por 4, que es 2,5 amperios. ¿Vale? Así tenéis un ejemplo con resistencias diferentes. ¿El resultado tiene lógica? Pues sí, por dos motivos. Primero, porque la intensidad 1, que es 5, más la intensidad 2, que es 2,5, sí que sale 7,5, que es la intensidad total. Esta es la total. Intensidad total 7,5. La intensidad 1, vamos a ponerlo aquí para que quede bien claro, 5 amperios. Y la intensidad 2, 2,5, lógico. Y segundo, a mayor resistencia, aquí hay 4 ohmios de resistencia, menos intensidad. Aquí tenemos 2 ohmios, circulan 5 amperios. Aquí tenemos 4 ohmios, circulan 2,5 amperios. O sea que a mayor resistencia, pues la intensidad que circula es menor. Aquí tenéis un ejemplo, aquí tenéis otro. Bien, y este de aquí, pues son dos ejemplitos más. Aquí me dan la intensidad y me dan la resistencia. Pues nada, calculo la diferencia de potencial,
Es muy sencillo porque solo hay una cosa, no hay cosas en serie ni en paralelo, solamente hay una bombilla, serían 10 voltios y aquí me dan el voltaje y me dan la intensidad y calculo la resistencia, ¿vale? Incremento de V partido por I, 30 partido por 2, 15 ohmios. Este que he puesto aquí, por si alguien lo quiere mirar, sí que es un poquito más difícil, ¿vale? Porque tenemos, este lo podéis dejar, quien no quiera mirarlo que no lo mire, tenemos un circuito con una diferencia de potencial de 10 voltios, una resistencia de 2 ohmios con otra en serie desconocida y otra en paralelo de 4 ohmios. ¿De acuerdo? Bueno, lo hago por si alguien lo quiere revisar. Son 5 amperios lo que circula y lo que me están preguntando es cuánto vale esa R. Lo podéis intentar y la solución es esta. Primero calculo la resistencia equivalente. Claro, arriba es el producto, pero primero hay que sumar estas dos que están en serie. 2 más R. 2 más R por 4, que es la otra que está aquí. Arriba el producto y abajo la suma. R más 2 más 4. O sea que fijaos que aquí es un producto. Aquí es una suma, aunque aquí hay una suma porque están en serie esas dos. Total, que me sale 8 más 4R partido 6 más R. Al mismo tiempo, la resistencia equivalente tiene que ser incremento de V partido por I. Incremento de V para todo el circuito son 10 y la intensidad total son 5. Luego la resistencia equivalente ha de ser 2. Si la resistencia equivalente es esto y al mismo tiempo ha de ser 2, porque lo hemos deducido por otro camino, pues lógicamente esto será igual a 2. Es una ecuación con una incógnita, como las que hemos hecho, es como las que en matemáticas pondría 8 más 4x, ¿vale? Más 4x partido por 6 más x, o sea que fijaos que es como una de matemáticas, pero en este caso en lugar de x, la incógnita la hemos llamado r, igual a 2. O sea que es esta ecuación la misma que esta, solo que la incógnita es r. Despejáis la r y os sale 2 ohmios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la solución es que esa resistencia vale también 2 ohmios, igual que la otra. Bueno, con esto es suficiente, no le deis más vueltas a este último si no queréis, ¿vale? Y vamos a dejarlo aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ver si lo consigo. Vale, hasta luego.